Bueno, continuamos con el ministro de Comunicación e Información, José Marcano, colega periodista, y como colega que es, bueno, aquí están muchas preguntas, puedes leer la que quieras. A ver, usted con la etiqueta, ¿no? Dice, como quieras, sí. Vincent Vladimir Alauna, ¿aceptaría usted una invitación a un diálogo de una persona que le agrede y ofende de manera permanente? Puede ser. De acuerdo a la actitud de esa persona, podría aceptarlo. Douglas Delgado dice, dígale al títere que el gobierno no tiene ninguna creatividad para algo positivo, por eso la gente no los quiere. Imagino que el títere... Por aquí escribe otra persona y dice, invita para el 30 de este mes, Día Internacional de las Personas Desaparecidos Forzosos. No está completo ahí el mensaje. Ministro, abajo cadenas, me escribe una persona ahí. Esta es una grosería, no lo voy a leer. No vamos a leer, pues no aplica la ley resorte. El ministro habla de la oposición violenta y golpista, como, tampoco voy a leer la palabra, ¿crees que Chávez entró regalando? Atalaya, no comprendo ya el mensaje. En Internet de Venezuela es el más lento del mundo, la plataforma de CanTV no está adaptada a las nuevas tecnologías. Pregunta, bueno, todo el esfuerzo que se ha hecho para la democratización de las tecnologías en nuestro país, yo creo que es más que evidente. No en vano, hoy la inmensa mayoría de los venezolanos tiene acceso. ¿Qué más? Te leo aquí, Betty Rosas escribe, todos los revolucionarios dicen lo mismo, un solo decir, un solo pensamiento, una sola mentira, dice la compañera allí. Saludos. ¿Por qué el canal del Estado no difunde información objetiva de la situación real del país? Su apreciación, tengo una distinta. Siguen oyendo al violinista tocar y el Titanic de Venezuela tremendo incomunicado, dice esta persona. ¿Sigo leyendo? Sí, si quieres, hay muchas comunicaciones, hay muchos comentarios, sí. Ajá, dice, no traten de tapar el sol con un dedo, usted viola nuestros derechos a la comunicación, dice esta persona. Otro me pregunta, ¿está usted de acuerdo con que el presidente use los medios públicos para insultar a ciudadanos? No, el presidente no usa los medios públicos para insultar a ciudadanos. Ahora, al calor de la política nacional, sí hay confrontaciones que se han dado y en las cuales el presidente tiene absoluto derecho no solamente de defenderse como jefe de Estado, sino de defender al pueblo que permanentemente también es insultado a través de distintos medios de comunicación en el país. Carlos Flores te dice por aquí, favor preguntar al ministro qué tipo de venezolanos se está educando en los programas Surdaconducta y Mazodando de BTV, que por cierto le dije a los amigos de la Surdaconducta que lo voy a invitar a la una. Bueno, son programas de opinión política, son programas de opinión política que de hecho son en unos horarios determinados, no son para la formación de niños, de jóvenes en lo absoluto. Son programas de opinión política donde se debate con fuerza. Aquí dice, inversiones LGBs. Vladimir Leme, ministro, si el gobierno nacional respetó la ley del trabajo, ¿por qué no me han pagado prestaciones en el Ministerio del Poder Popular para la Educación desde 2008? Mira, me puedo llevar ese caso y hacérselo llegar al ministro Osvaldo Vera. Aquí dice Juan Carlos López, pasé a ver si cambiaron de invitado y escucho el mismo discurso, la violencia está en la derecha, Dios, qué fastidio. ¿Por qué ustedes llaman a la oposición la derecha? ¿Tú no crees el criterio de que hay gente de izquierda, que no toda la izquierda está en la oposición y toda la derecha está en el gobierno? O al revés, mejor dicho, no toda la derecha está en el gobierno ni toda la derecha. Yo creo que no toda la derecha está en la oposición y no toda la izquierda está en el gobierno. Quise decir, me enredé. Yo lo que creo es que quienes dirigen la contrarrevolución en nuestro país son dirigentes, movimientos de derecha. ¿Por qué de derecha? Porque sus actitudes convalidan el pensamiento de derecha. Que no se asuman así porque les dé vergüenza, porque no les es favorable, porque no es popular, es otra cosa. Pero sus actitudes, sus propuestas son propuestas de derecha. José Camejo, según Maduro, BTV es el canal de todos los venezolanos. ¿Por qué no le permiten las cuñas a la oposición? ¿Cuáles cuñas a la oposición? ¿Cuáles cuñas a la oposición? Fíjate, te colocaba el ejemplo del trimestre final del 2015. Allí incluso se hizo con algunos medios de comunicación del Estado un trabajo para dar la participación a los grupos políticos que en ese momento estaban optando por la Asamblea Nacional. Ahora, la mayor parte, para no decir que toda, la publicidad que se genera desde los grupos políticos de oposición es una publicidad que tergiversa la realidad de nuestro país, es una publicidad que en muchos casos incita a la violencia. Que eso sea colocado en los medios del Estado, no cuenten con eso. Carlos Salinas, el canal Globovisión solo se debe dedicar a informar y no parcializarse por una posición política. Aquí hacen referencia a una de las empresas de telefonía celular y hablan de arbitrariedades, ¿no? Pues a los usuarios por pago. Bueno, ¿por qué se cierran las estaciones del metro cuando la oposición tiene una marcha y cuando ella del gobierno están abiertas? Pregunta Emerson Carvajal. Te decía sobre las acciones del gobierno, del Estado, para evitar situaciones de violencia. Lamentablemente hay un historial de violencia en la derecha venezolana. Lamentablemente, y lo hemos visto de forma reiterada, agresiones contra urbanismo de la Misión Vivienda, agresiones contra la sede del Consejo Nacional Electoral, agresiones contra
edificaciones, patrimonio público, patrimonio histórico de la ciudad de Caracas. Lamentablemente eso está en el historial de la derecha venezolana, que suele colocar al frente de sus movilizaciones, de algunas de sus movilizaciones, a grupos violentos que van con objetivos muy claros. Que el gobierno vaya a permitir eso en lo absoluto. Roque Juan Peñalver, y ya vamos al Instagram. ¿Cuándo el Estado venezolano acatará el dictamen de la CIDH de devolver la señal y equipos a Radio Caracas Televisión? Nosotros, ese es un tema para nosotros cerrado. Lo que está realmente cerrado para nosotros es ese tema. Ya ha habido todo un proceder de las instancias de gobierno nacional y no es una plataforma internacional la que va de algún modo a incidir en esas decisiones. Shamana dice, Vladimir, por favor pregúntale esto al ministro. ¿El gobierno paga de su bolsillo a los funcionarios públicos que va a votar o lo hacemos todos los venezolanos? Lo malo del gobierno es que cree que Venezuela le pertenece sin pensar en los demás. ¿Cuál es la pregunta allí? Bueno, hace un comentario, que si los empleados que van a ser votados son pagados con el bolsillo del gobierno o de todos los venezolanos. Mira, son pagados con el bolsillo de todos los venezolanos porque el Estado se sustenta en los recursos de todos los venezolanos. Ahora, hay una fuerza política que dirige el gobierno venezolano, que fue electa por la mayoría de los venezolanos y que tiene potestades, en este caso los cargos de libre nombramiento y remoción, que perfectamente pueden ser sustituidos cuando afecten o atenten contra la estabilidad de los organismos públicos. También en Instagram, por aquí dice, si tenemos 2 satélites, ¿por qué no hay internet satelital para el pueblo en general? Para el pueblo en general hay internet. Nosotros tenemos un satélite que en gran medida soporta las operaciones tecnológicas en nuestro país, y lo que hemos hecho durante todos estos años es generar mecanismos que permitan la democratización de esos recursos. A diferencia del pasado, donde no teníamos esa posibilidad, y a diferencia de otros países donde los servicios de tecnología son para pequeñas élites con un gran poder adquisitivo. Aquí dice Anaís Rojas, que pongan en cadena todo lo que está pasando el pueblo, y dice su moneje, dice por aquí, le pregunto al ministro, ¿por qué tanto miedo le tienen al pueblo, que es mayoría, que exprese su voluntad popular? ¿Por qué no permitir la generación de relevo que conduzca nuestro país, en vez de seguir unos ideales donde lo que hay es corrupción, malversación, inseguridad, etcétera? Bueno, esa es la apreciación que tiene la usuaria, se le respeta, en lo absoluto la compartimos. Bueno, te agradezco muchísimo ti, que hayas venido al programa. No sé si tienes alguna reflexión final, ¿no? No, bueno, invitar a todos los venezolanos, aprovechar el espacio, agradecerte por la posibilidad, invitar a todos los venezolanos a continuar en el esfuerzo que se está haciendo para superar la emergencia dura que hoy tenemos, las adversidades en el terreno de lo económico, es el centro de atención del presidente Nicolás Maduro, del gobierno bolivariano, y para superar esa emergencia en la cual hoy nos encontramos, estamos en la obligación de incrementar nuestras capacidades productivas como nación, como país. Eso pasa en gran medida por poner control en toda la cadena de importación, distribución, comercialización de los productos de primera necesidad en nuestro país, de forma particular. Por ello, el esfuerzo que se está haciendo con la gran misión Abastecimiento Soberano, con los comités locales de abastecimiento y producción, es el esfuerzo en el cual está concentrada la revolución bolivariana, repito, no solamente para superar esta emergencia en la cual nos encontramos, sino para construir bases sólidas de un nuevo modelo productivo que garantice la continuidad de la política de inclusión social que ha construido la revolución bolivariana. Te agradezco mucho, Luis, Gracias, que haya venido. Luis José Marcano, ministro de Comunicación e Información. Y bueno, el programa La Orden para cualquier funcionario Muchas gracias. del gobierno que quiera venir, por supuesto, desde el presidente de la República hasta cualquier nivel, por supuesto, que ustedes consideren.